Ok, cuento con Astrid Lara, Benjamín Arostica, perdón, Felipe Barría, Florencia Inostroza, Helmut, hoy se me corrió, Javiera Carbacho, Javiera Ferrer y Martina Carreño, ¿sí? Me dicen por el chat si alguien no corresponde su nombre, porque después los voy a estar buscando en la lista, ¿ya? Ok, chiquillos, voy a dar entonces inicio a la presentación. Cualquier cosa me señalan. ¿Se ve la presentación? A ver, me dicen que soy Felipe Andrade, Barría es mi segundo apellido. Ah, ok, Felipe, muchas gracias por la aclaración. Gracias, Javiera, por aclararme que sí se ve. Te pasaste. Ok, iniciemos entonces. Esto va a ser nuestra primera clase, por lo tanto, de habilidades de trabajo académico. ¿Qué es lo que deben saber? Que todo trabajo va a conformar el trabajo en proceso que tiene la evaluación de un 20%. Por lo tanto, los convido a que no falten, ¿ya? Que estén en todas las instancias, sobre todo presenciales, porque todos nos van a encaminar a un producto final, ¿ya? Y ese sí tiene evaluación. Como acordamos, todos estos detallitos de igual forma los voy a dejar grabados en otra instancia porque con todos los problemas técnicos que tuvimos, creo que lo voy a dejar esto para como una segunda instancia, entonces ustedes lo pueden revisar y cualquier cosa ustedes me pueden preguntar en clase, ¿ya? Ok, iniciemos entonces. ¿Cuál es mi objetivo de hoy? Mi objetivo de hoy se centra en desarrollar competencias de comprensión lectora para diferenciar ideas explícitas e implícitas utilizando como herramienta los mapas conceptuales, esquemas, resúmenes y fichas de lectura. ¿Sí? Ese es mi objetivo. Sí, iniciemos. ¿Qué es un artículo académico? Sería súper bueno que me comentaran a través de escrito o sobre todo vos, chiquillos. ¿Qué entendemos por un artículo académico? ¿Nada? Es para hacer una lluvia de ideas. Y lo que conozcan. Javera Carbacho me dice que es un texto así formal. Perfecto. Ya tenemos una clave de la definición, ¿te fijas? Javiera me está señalando que es un texto formal. ¿Qué más? ¿Qué más conocemos de un artículo académico? Juan Pablo me dice publicaciones de investigaciones por tema, perfecto. O sea que hay una parte, ¿no es cierto?, que está centrada en la investigación. ¿Qué más sabemos de los artículos académicos? Es una lluvia de ideas. Tómenlo como hipótesis. Vamos comprobando si lo que ustedes me están señalando se acerca o no a la definición formal que le vamos a entregar. Una última instancia, ¿quién más podría decir que saben de un artículo académico? ¿Que lo han leído? Esa es buena pregunta. ¿Han leído un artículo académico ya? ¿Y? La Javiera me dice que sí. Ya, es alguien. ¿Y el resto?
Los de algunos profes del año pasado les hicieron leer artículos académicos. Perfecto. Entonces, no debe ser tan desconocido, ¿no es cierto? Ok. Con la definición, con los elementos que ustedes me dieron, vamos a precisar ciertas cosas, ¿ya? Les voy a pedir, sí, que como lo han hecho Juan Pablo, ¿no es cierto? Lo ha hecho Javiera, invito al resto también a participar, ¿ya? Para que esto sea un poco más grato. No tengan miedo. Yo sé que esto va a quedar grabado, pero créanme que sirve este ejercicio de saber qué es lo que ustedes conocen para poder rescatar sus conocimientos previos y desde ahí poderlo linkear con lo que uno espera obtener, ¿ya? Lo primero que me dijo Javiera es que era un texto formal. Perfecto, ahí ya me está entregando una parte de la definición de lo que debemos manejar, que es un artículo académico. ¿Qué tan unido con lo que me decía el compañero que tiene que ver con la investigación? La investigación, ustedes conocen que debe ser rigurosa. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser rigurosa la investigación? ¿Qué nos permite investigar, chicos? Llegar a conclusiones acertadas, sí. ¿Y por qué uno llega a conclusiones acertadas? Porque hay un proceso, ¿no es cierto? Hay una forma que nos dicen, hay una metodología que uno estudia, ¿no es cierto?, para poder llegar a conclusiones acertadas, ¿no es verdad? ¿Por qué nos interesa llegar a conclusiones acertadas? ¿Por qué investigamos? ¿Por qué es importante? ¿Qué cree usted que... Denme un par de ideas. ¿Por qué será importante esto? Como proyecto de estudio. ¿A qué te refieres, Javiera, con proyecto de estudio? ¿Han pensado por qué los hacen leer artículos académicos? Javiera dice, así que vea todo lo que uno fue aprendiendo a lo largo de una carrera. Ah, proyecto de estudio, perfecto. Ya ahora entiendo el concepto de proyecto de estudio. Lo que fue aprendiendo, ¿no es cierto? Lo que fue... pero ¿y por qué es importante el dejar evidencia de lo que uno fue aprendiendo, lo que fue obteniendo? Ok, mientras lo van pensando, vamos estableciendo la definición entonces de artículo académico. Ah, Juan Pablo dice, porque el conocimiento se traspasa y se expande desde donde quedó. Perfecto, ¿no es cierto? Lo que nosotros estamos buscando es siempre la innovación del conocimiento. Y en la época que estamos, con esto gracias a las tecnologías, ¿no es cierto? Está creciendo cada vez más rápido el nivel de conocimiento y eso nos permite estar en la vanguardia, ¿no es cierto?, de lo que se espera, ¿no es cierto?, en cada área del conocimiento, ¿no es verdad? Ok, entonces ya sabemos que el artículo académico es importante, sabemos que es un texto formal, que es riguroso, y por lo tanto, con todo lo que hemos dicho, es especializado. ¿Por qué es especializado? Porque se enmarca en un área, ¿no es verdad? Hay cosas, conceptos que se usan cotidianamente, pero un artículo académico va dirigido a un público específico, ¿no es verdad? A ustedes los hacen leer todo lo relacionado que tenga que ver con su carrera. Y no es malo, es súper pertinente. ¿Por qué? ¿A quién se le ocurre por qué es pertinente que les hagan leer cosas de su área? ¿Qué obtienen a través de ello, chicos? Porque les aporta conocimiento, ¿no es verdad? Y entonces, el aportar conocimiento también les entrega, acuérdense que estamos diciendo que es especializado, les entrega
terminología especializada, ¿no es cierto? Vocabulario que va a ser pertinente y que va a ser manejado desde su carrera, ¿sí? Les voy a poner el siguiente ejemplo. ¿Qué entienden ustedes por un tics o tics? ¿Qué entienden ustedes por tics? ¿Alguien? ¿No? Ya se me quedaron dormidos ya. Ok, veamos. Eh, por ejemplo, para algunas personas tics, para el común de la gente, va a ser que va a ser un movimiento involuntario, ¿no es cierto? Un tic en un ojo, ¿sí? Un movimiento involuntario que no puede ser controlado. En cambio, para otras áreas, los TICs, ¿no es cierto?, van a ser las tecnologías, ¿no es cierto?, de la información y la comunicación. Te fijas que una misma palabra puede connotar algo totalmente distinto dependiendo del área. Y eso es sumamente relevante, ¿sí? Entonces, ahora entendemos por qué el artículo académico es formal, ¿no es cierto? Es formal porque usa un lenguaje, ¿no es cierto?, que se espera que sea utilizado, ¿no es cierto?, según la norma del área. Es riguroso porque emplea una metodología para asegurar que el conocimiento que se está entregando tenga validez, sea necesario para aportar al área que está dirigida, ¿no es cierto? Y es especializado porque nos aporta, como decía Helmut, conocimiento y específicamente un vocabulario específico. Por lo tanto, es relevante, ¿no es cierto?, a la hora de que uno diseñe o cree un artículo académico, señalar qué se entiende por cierto concepto, ¿no es cierto? Eh, a ustedes, a raíz de esto, cuando uno escribe un artículo académico, no sé si se han dado cuenta que el artículo académico al final tiene referencias bibliográficas. ¿Lo han visto o no? Ah, ya, ahí dijeron Juan Pablo y Helmut que sí, ¿no es cierto? Y así por testear, ¿cuál es la diferencia entre referencias bibliográficas y bibliografía? Porque yo he visto artículos que dicen referencia bibliográfica y bibliografía. ¿Saben la diferencia? Me ayuda un sí o un no, ¿eh? Ok. Juan Pablo me dice, en las referencias se habla de la fuente de información y la otra sobre el contenido. Casi, 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 casi. Vamos a precisarlo, ¿ya? La bibliografía son textos que cuando uno crea un artículo académico, uno lee harto, ¿sí? Lee, 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 busca, 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 busca y de repente, ¿no es cierto? Dice, ah, este tema es el que me interesó, lo voy a investigar con este método, esta metodología. Y de repente, cuando tú escribes tu discurso en el desarrollo, pasa que tú citas, ¿no es cierto? Y ahí hay distintos tipos de citas que después lo vamos a ir profundizando y cómo se evidencian y todo eso, ¿ya? A raíz de las citas, pasa que cuando tú escribes tu discurso en el desarrollo con tus citas, queda clarito cuáles son tus referentes y cuáles usaste. Por lo tanto, cuando yo hago una bibliografía, puede haber textos, las que están señalados, que sí me aportaron, pero no fueron citados. En cambio, una referencia bibliográfica exige que todo lo que yo tenga citado en mi desarrollo se encuentre en el apartado de referencia bibliográfica. ¿Se entiende la diferencia, chiquillos? A ver, Juan Pablo me dice que sí. Perfecto. Entonces, tenemos dos tipos, ¿te fijas? El ideal y que el que están comúnmente usando y por norma APA están pidiendo que sean referencias bibliográficas, ¿ya? Ya no bibliografía.
O sea que todo aquello que yo use como cita en mi desarrollo se encuentre en las referencias finales. ¿Te entiendes hasta ahí? Ok. Entonces, para los que están incorporándose recién, estamos recién esclareciendo qué entendemos por artículo académico, cuáles fueron esas partes y por qué. Ya señalamos que es un texto formal, que es un texto riguroso, que es un texto especializado. Además, con la ayuda del compañero, ¿no es cierto? Vamos a decir que es especializado y que presenta resultados de una investigación original. Eso es importante. Cuando ustedes leen un artículo y sobre todo crean un artículo, lo que uno está buscando es que sea original. ¿En cuanto a qué? No en cuanto a la aplicación de la metodología propiamente tal, sino que su tema introduzca, aunque sea una variante que me permita el profundizar, el esclarecer, ¿no es cierto?, el comprender de mejor forma el área en el que estoy inmerso. ¿Se entiende hasta ahí, chiquillo? ¿Qué pasa si uso de base otro artículo? ¿Sigue siendo igual de válido? Buena pregunta, Juan Pablo. Uno siempre usa de base otros artículos, por lo que yo te decía, porque uno lee, pero si tú le introduces un pequeño cambio, ese es tu aporte de originalidad y de innovación y por lo tanto sería válido. ¿Sí? ¿Qué es lo que uno busca? ¿Qué es lo que hace distinto mi artículo de artículos que ya han estado en publicación? Y de repente uno dice, es tan pequeño, pero eso pequeño que yo puedo introducir como variante me genera otra percepción y comprensión de mi área. Por lo tanto, es válido y es necesario. Y eso es lo rico cuando uno escribe artículos académicos porque lo que uno pretende es aportar a su área de conocimiento. ¿Se entiende hasta ahí, chiquillos? ¿Cómo vamos? Bien, mal, ya los perdí, se quedaron dormidos. Ya, asumo que sí, me dicen que bien, súper. ¿Qué más? Aparte de ser resultados con lo que está señalando Juan Pablo, además de ser eh, resultado de una investigación, ¿no es cierto? También el artículo académico es el resultado de un análisis crítico. El análisis crítico me exige, por lo tanto, el reflexionar y hacer varios procesos, ¿no es cierto?, de operaciones mentales que me permitan, ¿no es cierto?, el proponer algo nuevo y por lo tanto ese algo nuevo me exige un pensamiento y una postura crítica con el tema que estoy yo describiendo o redactando. Y por lo tanto, la otra patita de un artículo académico va a ser una reflexión teórica con lo que estamos señalando. Hay teoría atrás que me sustenta. Yo tengo que leer para poder originar este artículo. Y todo esto se enmarca dentro de un campo disciplinar. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces todo lo que hemos dicho ahora aparece en la presentación. ¿Vamos bien? Sí, no, si no, ¿hay reacciones? ¿Cuál sería entonces el objetivo? Ya que sabemos la definición del artículo académico y que aparece ahí. Denme algunas, con todo lo que hemos hablado, escriban algunos comentarios. ¿Cuál sería el objetivo entonces del artículo académico? ¿Sí? ¿Tienen ideas? Acuérdense que al tirar ideas son como hipótesis y vemos si se cumplen o no se cumplen con lo que estamos pensando. Ok, acá ya llegaron algunas respuestas y me dicen, Juan Pablo, aportar conocimientos especializados en ciertas áreas, plasmar los conocimientos obtenidos. Perfecto. Con esos dos elementos que ustedes me acaban de señalar, entonces voy a precisar que el objetivo es, empezando, Antonia me señala que es un texto que busca comunicar,
y analizar investigaciones de especialistas. Súper, se fijan que todos van ya encaminados a ese lado y vamos a precisar algunos elementos. Todos me señalan que su conocimiento, ¿no es cierto? Y que los analizan a través de las investigaciones. Por lo tanto, con todo esto, lo que estamos buscando es que contribuya al conocimiento que existe, ¿sí? ¿Mediante qué? Mediante argumentos, los cuales se fundamentan en qué? En evidencia, porque como dice Antonia, hay procesos de investigación, ¿no es cierto? Y los procesos de investigación me van a pedir evidencia de lo que estoy señalando, ¿no es verdad? Por lo tanto, tengo que tener fundamento a través de evidencia, de metodologías claras y referencia a fuentes autorizadas, que eso es lo que nosotros estábamos recién discutiendo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que comprendemos por fuente bibliográfica? Ah, entonces yo estoy señalando que el objetivo tiene que ser a través de fuente autorizada. Por lo tanto, ahí me tendría que llevar a la pregunta, ¿hay fuentes no autorizadas? ¿Qué se entendería por una fuente no autorizada? ¿Qué creen ustedes, chiquillos? Me lo escriben ahí en el chat. ¿No toda fuente es autorizada? ¿O me dan ejemplo? ¿Qué fuente podría ser autorizada? ¿Qué fuente no podría ser autorizada? Juan Pablo me señala las que no sustentan con alguna de esas. Asumo que con lo que dice Juan Pablo, si no corrígeme Juan Pablo, es con lo que acaba de señalar, es que las fuentes no autorizadas son aquellas que no tienen, por ejemplo, un fundamento en evidencia, ¿no es cierto? Que no tenga una metodología clara, ¿sí? Que suele pasar. De repente hay grandes ideas, pero no saben llevarla a cabo a través de una metodología, ¿sí? Entonces, y las fuentes autorizadas, por ejemplo, por eso se exige el publicar, porque ya con lo que tú obtuviste en ese periodo de tiempo, es lo que concebiste, ¿no es cierto? Juan Pablo me dice que sí, a eso se refería. Súper, súper bien. Eh, por lo tanto, las fuentes autorizadas, lo que me tiene como el plus o la ventaja es que me permite que mi discurso, propiamente tal, tenga validez. ¿Por qué? Porque también se articuló a través de un proceso, ¿no es cierto?, de que usa evidencia, usa metodologías claras. Por ejemplo, cuando uno, no es por despreciar, pero el Wikipedia de repente me sirve a lo mejor para tener una primera mirada, pero no lo podría citar como referencia bibliográfica. ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasa con Wikipedia? ¿Por qué no lo puedo citar como referencia de fuente autorizada? ¿Qué pasa con ese sistema? Chicos, ¿qué creen ustedes? Porque cualquiera lo puede editar. Perfecto, ¿te fijas? A lo mejor a un principio, claro, yo digo, claro, a lo mejor pongo que lo use en tal fecha y todo, pero como cualquiera lo puede editar, nadie se hace responsable, al fin y al cabo, de la información que está ahí, ¿sí? Por lo tanto, desgraciadamente, a lo mejor sí me sirve para esclarecer y acercarme a una primera aproximación al tema, pero no lo podría poner como referente válido en una referencia bibliográfica, ¿ya? ¿Hasta ahí vamos bien, chiquillos? Sí, no, si no, gestos, carita, la Javiera dice que sí, perfecto. Con todo esto, y Juan Pablo también señala que también que sí, genial. Gracias, Felipe. Ya que tenemos clarito qué es lo que entendemos por artículo académico, cuál es su objetivo, ahora podríamos decir, ¿no es cierto?, saltar a cuáles son las características. ¿A quién se le ocurre? ¿Qué características, ya con todo lo que hemos señalado? Nos quedan 10 minutitos. Recuerden que señalamos que como esto es una cuenta gratuita de Zoom,
Eh, Nos vamos a desconectar cuando yo les avise, me van a dar un par de minutitos y nos vamos a volver a conectar en este mismo link para no perdernos la segunda parte. Investigación. Voy a tomarlo desde ahí de investigación. Javiera me dice que este escrito formal sigue siendo, siguiendo formatos como APA. Perfecto. Entonces voy a unir esas dos ideas a través de lo siguiente. Una primera característica con lo que ustedes me acaban de señalar es que tiene una estructura organizada, ¿no es cierto? Fundamento en base a referencias, perfecto. También me va a dar a pie a las otras características. Entonces, gracias Juan Pablo, Javiera y ¿quién más me aportó en esta ocasión? Ah, Juan Pablo también. Eh, Helmut me dice que es riguroso y objetivo. Y este que es un texto argumentativo y expositivo y que es especializado. Con todo eso, lo voy a situar en las siguientes características, chiquillos. Como tiene todos esos componentes, primero, a la vista, si yo quiero ni siquiera leerlo, pero tiene una silueta, ¿no es cierto? Por decir, la silueta de un texto lo ubican lo que es, ¿no es cierto? Es como la primera imagen que a través de los elementos como están conformados, yo sé ante qué posible texto podría estar, ¿sí? Por ejemplo, la silueta de una receta es la típica, ¿no es cierto?, que tiene una imagen o de repente falta una imagen, pero me señala, ¿no es cierto?, los elementos, la preparación, los ingredientes, ¿no es cierto?, tiene una cierta forma de estructura de los elementos. Algunas son más variables que otras. El artículo académico es una estructura que la tienen súper, súper, súper clara. ¿Sí? Por lo tanto, como característica, vamos a señalar, con todo lo que me han señalado, que una primera característica en cuanto a la silueta lo podríamos establecer que tiene una estructura organizada. Es inconfundible la silueta de un artículo académico. Y entonces sigue el siguiente formato. Tiene título, tiene resumen, tiene introducción, tiene marco teórico, metodología, análisis, conclusiones y referencias. ¿Sí? Uno dice, ah, todos estos elementos de repente ni los lee, pero ve que están organizados de esa forma y dice, ah, no hay donde confundirse, es un artículo académico. ¿Sí? Segunda patita con lo que ustedes me señalaban, el rigor metodológico, ¿no es cierto? Ustedes ahí muy bien me señalaban con otras palabras, pero aportan hacia lo mismo, perdón, metodológico. Y entonces con rigor metodológico voy a sacar dos ideas. La primera, como ustedes ya me señalaron, emplea métodos específicos, perdón. ¿Sí? En su área puse algunos ejemplos. Análisis jurisprudencial, comparaciones, legislaciones, hermenéutica jurídica, ¿sí? Son algunos elementos o métodos que podrían ocupar en su área para poder establecer un artículo académico. Como segunda patita de este rigor metodológico, vamos a señalar, como me decían acá, texto argumentativo y expositivo. ¿Qué quiere decir eso? Que las afirmaciones se apoyan en fuente. Y ahí vamos a separar algunas así como rápidamente, pero después los vamos a profundizar. Vamos a señalar que hay algunas fuentes que son primarias y otras secundarias. Para su área, vamos a establecer a primer rasgo, a primera aproximación, que las primarias van a estar constituidas por las leyes o tratados y las secundarias van a ser doctrinas, artículos científicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las segundas se basan en las primeras. Me van generando otros cambios, otras profundidades y todo. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Ya? Juan Pablo me dice que sí. ¿Y el resto? Ok. Y si yo quisiera profundizar solamente en el rigor metodológico, solamente para aclarar desde ya, desde entrada, porque yo encuentro que el vocabulario hay que ir aclarándolo desde ya. ¿Ustedes qué comprenden por análisis jurisprudencial? ¿Qué será la jurisprudencia? ¿Qué estará entregando? ¿Cuál será su aporte?
denme elementos. Acuérdense que estamos siempre creando hipótesis y vemos si se van cumpliendo o no con sus ideas. ¿Qué será un análisis jurisprudencial? ¿Les suena? ¿Lo han escuchado ya? ¿Y? Jurisprudencia, sí. Perfecto, la he escuchado. ¿Sabes más o menos a qué se refiere? Son sentencias. Perfecto, súper. Por lo tanto, con lo señalado por Javiera, vamos a ir profundizando un poquitito más antes que se me acabe el tiempo. Y vamos a decir que esta análisis, ¿no es cierto? Juan Pablo me señala que el conjunto de fallos, sentencias. Perfecto. Entonces, con eso vamos a ir precisando un poquitito más. Cuando yo hablo de análisis jurisprudencial, vamos a señalar que voy a estudiar, ¿no es cierto?, las decisiones judiciales. Por eso me decían sentencias, fallos, ¿no es cierto? Y esas decisiones, obviamente, las componen lo que ustedes señalaban, las sentencias, los fallos, las resoluciones, ¿no es cierto? Son todos elementos de decisiones judiciales. ¿Para qué? ¿Qué es lo que me permite? Me permite entender cómo los tribunales, ¿no es cierto?, interpretan y aplican las normas legales en casos concretos. Para ustedes es muy necesario eso, ¿no es cierto?, comprender cómo están, ¿no es cierto?, los tribunales interpretando y aplicando las normas en casos, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el objetivo de esto? El objetivo me permite identificar patrones, principios y argumentos, ¿no es cierto?, que son recurrentes en la jurisprudencia, o sea, en estos fallos, ¿no es verdad? ¿Para qué? Para comprender la evolución del derecho para, para tener un factor como de predictorio de futuras resoluciones, ¿no es cierto? Ah, ¿qué fue lo que determinaron ciertos tribunales, ¿no es cierto? Con este caso, me puede dar, ¿no es cierto?, las nociones de cómo podría yo usarlo o no usarlo para poder validar mi caso. Entonces me dice Juan Pablo, entonces al hacer el análisis jurisprudencial, y se hace un análisis similar, sí se hace un análisis similar que para un artículo. Claro, es una forma. Este artículo, acuérdate que estamos en el artículo académico de tu área, ¿no es cierto? De esta área de las leyes, ¿no es cierto? Del derecho. Porque otros artículos de otras áreas, el rigor metodológico se ocupa de otra forma. Yo traje acá netamente en cómo son las metodologías más tradicionales, ¿no es cierto?, de su área del derecho para conformar artículos académicos. ¿Se entiende, Juan Pablo? Son como los típicos formas que ustedes ocupan para poder crear un artículo académico. Súper, genial. ¿Te fijas? Entonces acá lo voy a dejar estipulado también, entonces con lo que acabo de hablar, ¿sí? Que yo creo que es muy necesario saber, claro, ya ustedes ya tenían la noción que jurisprudencia tenía que ver con los fallos, con las resoluciones, pero cuando le agrego este artículo de análisis, ¿no es cierto?, me implica un poco más. Ya, chiquillos, me queda un minuto, voy a dejar de compartir. Recuerden que me van a dar unos 2 minutitos para dejar de grabar, cerrar esta sesión, dejar que quede operativo para que después me quede el link, ¿no es cierto? Deme unos 2 o 3 minutitos y nos volvemos a conectar en este mismo link para hacer la segunda patita de la clase. ¿Ya? Entonces nos vemos, chiquillos. ¿Dudas?